Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy tenemos un programa con grandes mujeres, por ejemplo, Rosa María Calaf, maestra de periodistas, corresponsal prácticamente por todo el mundo en televisión española, conferenciante y escritora. Pasaba recientemente por la capital navarra, participaba del Congreso de Cultura que se celebró en el Planetario de Pamplona y tuvo tiempo para compartir también con nuestro equipo de La Muga. Enseguida hablaremos de la actualidad del periodismo y de la situación que atraviesa el mundo en pandemia con Rosa María Calaf, en un día en el que también vamos a ver cómo han cambiado y se han modificado las formas de relacionarnos, las relaciones de pareja. La doctora en Humanidades y Comunicación y escritora Coral Herrera será nuestra invitada. Además, recibiremos el testimonio de dos mujeres que han atravesado el golpe del cáncer de mama. Ellas nos van a contar su testimonio en primera persona y además nos hablarán de la próxima carrera que se va a celebrar de forma telemática en favor de Sarai. Asimismo, tocaremos la puerta del despacho de José Carlos Bermejo, el profesor Bermejo, un experto en humanización que sufre las consecuencias de la COVID y nos va a hablar precisamente de duelo y de cómo humanizar esta situación. Muchos temas hoy en La Muga, espero que les interesen. Comenzamos. Coral Herrera nos visita hoy en el programa. Vamos a hablar de relaciones, de cómo de alguna manera la pandemia también ha marcado la forma de relacionarnos entre mujeres y hombres, en definitiva entre todos nosotros, ¿no? Coral Herrera es doctora en Humanidades y en Comunicación y recientemente estaba en Pamplona precisamente en un taller para aprender a cuidarnos bien, tener un bienestar mejor. Coral Herrera, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Este tiempo de pandemia ha cambiado mucho, ¿no? Cómo nos hemos relacionado en general, pero ya en las relaciones amorosas incluso también hay un cambio muy notable. Sí, no sé, fíjate que es un momento en el que hay gente que está aprovechando para conocerse mejor, ¿no? En las semanas de pandemia, de repente, mucha gente ha descubierto que no se soporta, o al revés, que se gusta mucho y se quiere bien. Y creo que esto ha puesto un poco patas para arriba, ¿verdad? Todas las relaciones tal y como las teníamos configuradas, porque antes no teníamos tanto tiempo para disfrutar del amor y para relacionarnos y para conocernos a fondo. Entonces yo creo que hay gente que, bueno, le ha venido súper bien para disfrutar, sobre todo yo imagino los amantes que se acabaron de juntar, ¿no? Y que decidieron pasar el confinamiento juntos, yo me los imagino todo el día enredados en las sábanas disfrutando del amor, pero también es cierto que ha aumentado el número de divorcios, ¿no? Porque de repente hay gente que se ha encontrado con, bueno, pues que la convivencia es muy difícil y que el amor hay que construirlo, hay que trabajarlo mucho y no es fácil, ¿no? Claro, bueno, ahí han aflorado también situaciones que quizá han quedado empañadas en otros momentos de la vida y que con más contacto y más horas de encuentro pues aparecen, ¿no? Hablemos un poquito de las relaciones tóxicas. ¿Cuándo podemos considerar que una relación no es sana, ¿no? Que nos está perjudicando, ¿no? ¿Cuáles serían quizá esos rasgos claros, ¿no? Casi científicamente probados, Coral? Pues para mí la mejor señal es ver cómo te sientes tú. Porque muchas veces a mí las mujeres me preguntan qué señales emite él, ¿no? En mi pareja, ¿cómo yo puedo saber si es una relación tóxica? Y yo digo, no es tanto el comportamiento de él, sino cómo te estás sintiendo tú. Y creo que esto lo vemos muy claramente, por ejemplo, cuando acaba la luna de miel, ¿no? Hay lunas de miel, claro, que duran una semana, otras que duran meses, pero cuando yo las digo a las mujeres, cuando tú empiezas a sentirte mal, si tú llegas a casa y te sientes angustiada o tienes miedo o de repente aflora toda tu inseguridad, cuando tienes miedos, escucha a tu cuerpo, escucha a tu corazón, porque las primeras señales están en nosotras, ¿no? Cuando de repente te das cuenta de que no te estás divirtiendo, de que hay algo mal, hay algo que no funciona, te sientes triste, ¿no? O tienes angustia. Las primeras señales las emite nuestro propio cuerpo. Se puede aprender a querer. Tú tienes incluso, ¿no? una escuela de amor, ¿verdad? Y has trabajado muchísimo todo lo que tiene que ver con el querer bien, ¿no? ¿Cómo aprender a querer? ¿Qué pasos son fundamentales o qué tendríamos que tener en cuenta en general? Pues en mi laboratorio del amor yo llevo ya 5 años trabajando con mujeres de todas las edades. La más pequeña tiene 15 años y la mayor tiene 74.
y somos mujeres además de todos los países, porque bueno, somos hispanohablantes, llevamos 5 años trabajando, han pasado ya más de 1000 mujeres por el laboratorio. Lo que está muy claro es que no hay una fórmula mágica. Es decir, yo hace poco publiqué un libro que se llama Cómo disfrutar del amor, y me decía una amiga, es que son todo preguntas, Coral, yo quiero ver la respuesta, ¿no? Y yo decía, es que la respuesta la tienes que trabajar tú. Es decir, no hay ninguna fórmula mágica para el amor. Y los libros de autoayuda te hacen creer, ¿no?, que comprándote un libro vas a encontrar la clave total. No, es un trabajo que hay que hacer día a día, a solas y en pareja, ¿no? Cuando estás en pareja, pues tienes que negociar con tu pareja qué tipo de relación queréis, de qué manera os queréis relacionar, y sobre todo trabajar para ver cómo nos podemos cuidar bien. Yo creo que una de las claves del quererse bien son los cuidados y la reciprocidad, es decir, que el amor sea mutuo y que sea correspondido, eso es fundamental. ¿Cuál es quizá la receta de un amor duradero? Escuchaba a Woody Allen recientemente en la presentación de su última película que hablaba de su relación, ¿no?, con su mujer, que lleva más de 20 años, y entre otras cosas, entre otros factores, decía el factor suerte. El factor suerte, decía Woody Allen. Yo creo que no. Creo que tiene más bien que ver con eso, con entender que el amor es una construcción, que es como una plantita, ¿verdad? Que hay que regarla, hay que mimarla, hay que hablarla bien, hay que cuidarla. Y no me refiero tanto a tener detalles, ¿no?, de hacer regalos o gastar dinero en demostrar el amor. Me refiero más bien en los detalles del día a día, ¿no?, en cuidar a tu compañera o a tu compañero, preocuparte, ocuparte, y tratar de apoyarse mutuamente. Al final, para mí, la pareja es un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo de cooperación, de ayuda mutua, de apoyo mutuo, de comprensión, y también un espacio en el que poder ser una misma y poder desahogarse y poder compartir con la pareja lo más bonito de la vida y también lo más duro. El divorcio, ¿no?, que es otra de las partes del amor y del desamor, del fin de una relación. ¿Cómo crees que se está trabajando, ¿no?, todo este tema? Porque vemos relaciones que acaban bien o que se entienden bien a lo largo del tiempo y después de una separación matrimonial, y otras que mantienen, ¿no?, pues un malestar, unas sensaciones negativas para con la pareja. Eso también es un trabajo que hay que desarrollar, ¿no?, que hay que llevar adelante. Sí, yo creo que estaría muy bien si nos enseñaran desde pequeñitas y pequeñitos en las escuelas a despedirnos con amor, tanto de la gente que se nos muere como la gente que ya no quiere seguir en nuestras vidas. Creo que estamos acostumbrados a pensar que el divorcio es un fracaso personal, y tenemos la idea de que, bueno, hay que hacerse la guerra, ¿no? Cuando termina una relación, tenemos la idea de que, bueno, que es una guerra en la que hay que intentar destrozar al enemigo y hacerle la vida como más difícil, ¿no? Y yo en realidad pienso que es mucho mejor despedirse con cariño, despedirse con amor, ponerle a la otra persona las cosas fáciles. Claro, para eso tenemos que entender que el amor no dura para siempre, que hay que disfrutar el amor mientras dura, ¿no? Que hay que cuidarlo y que también, bueno, pues también hay que cuidarse a una misma y cuidar a la pareja cuando nos estamos separando. Lo que pasa es que, bueno, de alguna manera nos cuesta porque no nos enseñan a despedirnos y a decirnos adiós con cariño. Y los hijos, ¿no? Todo lo que supone para los hijos, por ejemplo, una ruptura sentimental, y cómo gestionar todo eso a lo largo de la vida, ¿no? Bueno, para mí es que es fundamental. Los niños y las niñas van a sufrir muchísimo menos en la medida en que vean a sus padres separarse de una manera civilizada y en la medida en que vean que son capaces de hablar las cosas y sobre todo en utilizarlos a ellos, ¿verdad? Para hacer daño al otro o a la otra. Creo que eso es muy, muy importante, y que como no nos sabemos separar bien, pues inevitablemente metemos a los niños en esta guerra, y creo que no, que los niños y las niñas se merecen estar tranquilos, ¿no? Y sobre todo se merecen ver a sus papás y a sus mamás bien, o juntos o separados, pero que estén bien. Bueno, vamos a hablar de diferentes formas de amor. Por ejemplo, hay mujeres que se casan con ellas mismas. Esto es como un nuevo fenómeno, podríamos decir. ¿Cómo lo vemos, ¿no? ¿Cómo comprender también ese planteamiento vital? Bueno, yo creo que es una... Hoy en día las mujeres estamos aprendiendo a cuidarnos a nosotras mismas y estamos aprendiendo a querernos bien a nosotras mismas y a tener una relación bonita, ¿no? Es un acto simbólico lo de casarse con una misma, en realidad es una muestra de compromiso. Es decir, me comprometo a cuidarme, a quererme y a respetarme, ¿no? Porque de alguna manera a veces las mujeres
no, como no nos enseñan tampoco a cuidarnos a nosotras mismas, incluso nos hacemos la guerra a nosotras mismas, ¿no? Y nos llevamos a sitios donde no queremos estar y aguantamos incluso relaciones donde no somos felices. La idea es, no tenemos por qué aguantar, no tenemos por qué sufrir y vamos a cuidarnos y vamos a comprometernos con nosotras para proporcionarnos la mejor vida posible. Pues casadas con nosotras mismas, bueno, pues al principio, ¿verdad? Cuando te lo cuentan por primera vez sorprende, pero bueno, y hay películas también en las que se muestra esta manera de quererse bien y de quererse para un buen tiempo o para siempre, ¿no? Bueno, el mito de la monogamia, otro de los temas también de los que hablas mucho, Coral, y yo te he escuchado decir que el mito de la monogamia es un mito construido para las mujeres. ¿Por qué? Sí, porque los hombres realmente monógamos no han sido nunca. Quiero decir, de toda la vida los hombres han tenido, bueno, sus espacios para escapar, ¿no? Digamos, han tenido los prostíbulos y los burdeles y han tenido también sus amantes y sus amigas. De alguna manera, los hombres, el mayor castigo que han recibido en el matrimonio tradicional han sido 3 días durmiendo en el sofá, ¿vale? En cambio, para las mujeres la monogamia es un pecado mortal que las puede llevar a la muerte, ¿no? Hasta hace muy poco en nuestro país era legal. Si un marido sorprendía a su mujer con un amante, matarla allí mismo, ¿no? Entonces, para ellos ha sido una aventurilla, digamos, una broma, una gamberrada, ¿no? Y para nosotras ha sido, bueno, pues un peligro de muerte. Entonces, por eso la monogamia es un sistema que está creada para nosotras, no para ellos. Ellos, de alguna manera, tienen sus espacios, ¿no? Incluso ahora, ¿no? Que se habla mucho del tema de los cierres de los prostíbulos, etcétera. Los prostíbulos ahora mismo son espacios libres de COVID, de protocolos, de normas sanitarias, de distanciamiento social, y nosotras no tenemos esos espacios, ¿no? De diversión y de libertad. Entonces, bueno, pues la monogamia yo creo que está hecha sobre todo para nosotras. Hablando de los prostíbulos y de todo lo que tiene que ver con la industria del sexo, ¿no? En España se habla mucho de qué se va a hacer, se va a eliminar, hay un debate abierto que siempre está abierto, pero que no tiene una conclusión final, y seguimos viendo precisamente mujeres víctimas de la trata, víctimas de la explotación sexual muy cerca. Parece que pasa de soslayo, ¿no? A mí me duele inmensamente. El otro día la ministra de Igualdad, Irene Montero, habló de tomar medidas contra el proxenetismo, ¿no? Porque de alguna manera los hombres que comercian con mujeres y se enriquecen con mujeres, bueno, pues son como los antiguos esclavistas, ¿no? Ellos comercian con cuerpos, con seres humanos, se lucran a partir de ahí, y en España hay un vacío legal que permite ese tráfico, ¿no? De personas. A mí me impacta mucho cuando, por ejemplo, en las redes sociales se dice: hoy es el día en el que conmemoramos el fin de la esclavitud, y digo, ¿cómo que el fin? Sí, sigue habiendo miles de mujeres esclavas en España. Se calcula que cerca de 100.000 mujeres esclavizadas, normalmente además inmigrantes, sin papeles, pero también hay muchas españolas, ¿no? Que son engañadas y que son traficadas, y creo que ahí los hombres tienen que dar un paso al frente, ¿no? Y decir... no puede ser que las mujeres sean un objeto de comercio para enriquecerse, porque además, si te fijas, las mujeres no hacemos lo mismo con los hombres. Es decir, nosotras no nos enriquecemos alquilando, comprando y vendiendo hombres. Y me parece como súper importante trabajar este tema y por fin acabar con la industria, bueno, pues con la industria de los hombres que comercian con mujeres por un tema de derechos humanos, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿no? Veremos a ver cuándo llega la fecha final de todo este comercio de mujeres, que de momento pues seguimos contándolo, pero no viendo, como decimos, ese tramo final en pro de las mujeres, ¿no? ¿Cómo ves a los jóvenes, a las chicas, a los chicos, a las personas jóvenes en relación con el amor? ¿Crees que hay una involución de valores, que estamos volviendo atrás después de haber progresado quizá tras etapas más fuertes del feminismo? Depende del día en que me pilles, porque yo hay días que estoy muy optimista. ¿Sí? Y otros días pues que se me cae el mundo encima. Quiero decir, yo siento, por ejemplo, en las 2 últimas manifestaciones del 8M se han visto muchísimas chicas jóvenes y muy jóvenes, ¿no? Y eso es un gran triunfo. También hace poco leí, ¿no?, que las mujeres jóvenes están identificando más rápidamente relaciones en las que no son felices o no se sienten bien cuidadas
o no se sienten bien tratadas, y eso es un gran adelanto. Con respecto a los niños varones, creo que no les estamos dando referencias. Ellos necesitan referencias de masculinidades no violentas, necesitan referencias de hombres que sean capaces de hablar de sus sentimientos, que sean capaces de liberarse a sí mismos de toda la carga machista de la cultura. Y creo que, bueno, que toda la industria cultural debería poder ofrecer otras formas de relaciones y también otras formas de ser hombre, otras masculinidades, para que los chavales tengan otra referencia. Yo a veces veo la televisión y veo, por ejemplo, en la tele, un hombre ha matado a martillazos a su mujer, la ha destripado, la ha descuartizado y la ha metido en una maleta, ¿no? Y después te dicen a continuación, vamos a ver la película Jack el Destripador, donde se glorifica y se exalta al macho violento sin criticarlo, más bien lo hacen como para ensalzarlo, ¿no? Entonces sigo viendo que, bueno, que los contenidos de la tele, de todos los medios de comunicación y de las industrias culturales no promueven relaciones sin violencia, no promueven realmente relaciones entre hombres y mujeres que sean para disfrutar y para construir relaciones igualitarias. Y mientras los chavales y las chavalas no tengan esas referencias, pues siguen un poco con el mismo esquema narrativo de siempre, ¿no? Del chico violento y la chica que espera. Bueno, pues ahí lo dejamos. Atención, por tanto, ¿verdad? También a lo que vemos, a qué tipo de ocio elegimos y sobre todo también si hay niños y niñas jóvenes en casa, atención a esos mensajes subliminales que son más que claros y que de alguna manera, ¿no?, pues perjudican, que duda cabe, a las relaciones sanas, ¿no?, en este claro, yo creo que ellos necesitan amor. Referencias de relaciones felices, de gente que se trata bien y de gente que sabe disfrutar del amor. Coral Herrera, que entre otros libros es autora de Dueña de mi amor, y que es un placer tenerla con nosotros y desde luego aprender con sus palabras y con toda su experiencia vital. Gracias, Coral, por venir al programa, un placer Muchas verte gracias. y hasta pronto. Gracias. Nosotros seguimos con otros asuntos. Su nombre es toda una institución en el mundo del periodismo y la información. Gracias a su trabajo ha estado en más de 160 países en busca de la noticia. Ha sido investida honoris causa por 2 universidades españolas. Es Rosa María Calaf. Hoy nos habla sobre los desafíos de la sociedad actual. Vivimos en un mundo globalizado, dice. Lo que ocurre lejos nos afecta inmediatamente a todos. Un mundo cohesionado, ¿no?, solo se consigue con la unidad, es decir, el que tengamos unos objetivos comunes. En este caso, además, creo que se prueba la importancia, ¿no?, de los valores fundamentales sobre los que tiene que estar sustentada una sociedad. La libertad de las personas, asegura, está en riesgo. Si nos llenamos, ¿no?, de ruido que nos distrae, ¿no?, nos vemos inmersos en unos panoramas en los que las noticias mienten, ya no sabemos lo que es verdad y lo que no lo es, en la que hay muchísimos silencios, mucho que no se cuenta. Eso lo que hace es conseguir una ciudadanía, una sociedad indefensa y por tanto muy vulnerable a la hora de poder defender sus derechos. Y el principal es evidente que es la libertad. Para Calaf, gran parte de defender esa libertad está en los medios de comunicación. La revolución tecnológica es un instrumento magnífico, ¿no?, de conocimiento, pero si lo usamos bien, porque si lo usamos mal, con la misma fuerza, es un instrumento magnífico de desconocimiento. Lamentablemente, la tendencia general es no perseguir la creación de una opinión pública sana, sino una sociedad que funcione a base de emoción, ¿no? Funcionar, decidir temas importantes. La emoción es esencial, pero está claro que no puede ser el motor principal a la hora de tomar decisiones. Esa es la razón por la que el periodismo está en crisis. Es un periodismo que cada vez parece perseguir menos el objetivo, que es el servicio a la comunidad, la búsqueda, ¿no?, de facilitar y contribuir al bien común, y se queda en un servicio a determinados grupos de interés, ¿no?, que arrastran como si lo que se pretendiera no es construir una sociedad de ciudadanos que piensan, ¿no?, es decir, que saben y que piensan, que reflexionan, sino una sociedad de consumidores que compran. Entonces, ¿qué queremos, no? Un mundo de aplicaciones y contenidos, ¿no?, o un mundo de derechos. Pero no está todo perdido, por eso llama a la responsabilidad de esta profesión. Entonces hay que saber que esta es la situación, que bueno, los periodistas tenemos una responsabilidad extraordinaria en un comportamiento ético
que es una profesión que es de servicio, etcétera, no dejarnos arrastrar. En la construcción de ese mundo mejor, las mujeres cuentan con más obstáculos. Bueno, siendo mujer siempre todo es más difícil, porque lamentablemente pues ocurre que hay esa tendencia todavía a creer en el imaginario que la capacidad no se nos supone, la hemos de estar demostrando permanentemente. Por eso mismo ellas tienen una doble lucha. Por un lado hacerlo bien y por el otro que se vea. Después de tantos años viviendo en diferentes países se ha dado cuenta de que todos buscamos lo mismo. En general el mundo, todo el mundo quiere lo mismo, ¿no? Que es vivir dignamente con su familia, con sus entornos, sus culturas y compartir con los demás. Y cometemos los mismos errores. La discriminación es la tónica general, que va evidentemente de discriminaciones, pues, en fin, como las que podemos tener en nuestros entornos, a discriminaciones en donde les va la vida, es decir, discriminación más opresión más represión. Sin embargo, en todas las partes, sentencia Rosa María, las mujeres son la columna vertebral de la sociedad y son necesarias para el progreso. Por primera vez en Pamplona no vamos a poder celebrar la carrera anual contra el cáncer de mama, pero no nos resistimos a seguir ciñendo una barra de rosa. Kilómetros de vida. Por eso, más que nunca necesitamos tu ayuda, porque el cáncer no para. Lo único incurable son las ganas de vivir. Desde Sarai queremos seguir peleando por la investigación. Lagundu bizitza kilometroak batzen. Por ello, no dejes de comprar tu dorsal, como siempre, aunque este año sea virtual. Investigación es vida. Donando nos regalas vida porque... Tú eres el sostén de la asociación. El futuro es hoy. Ayúdanos a seguir sumando kilómetros de vida. Quedan muchos goles por meterle al cáncer. Lo único incurable son las ganas de vivir. Sarai es investigación. Investigación es vida. Lagundu bizitza kilometroak batzen. Kilómetros de vida. Kilómetros de vida. Kilómetros de vida. Precisamente eso es lo que queremos recorrer, kilómetros de vida en favor de Sarai, dos mujeres que forman parte de este gran colectivo, de esta marea rosa. Nos acompañan hoy Maricruz Garde. ¿Qué tal, Maricruz? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias. En representación de toda la familia de Sarai, ¿verdad? Exactamente. Y además con la mascarilla rosa que identifica claramente que, por ejemplo, el 25 de octubre, ¿verdad?, de este mes, tenemos que correr por Sarai, por la investigación y por ayudar a tantas mujeres que sufren cáncer. Efectivamente, aunque no sea correr presencial, pero sí virtual, ahí estaremos. Efectivamente, ahora contaremos más de toda esta organización, de este evento diferente con motivo de la pandemia. Hay que rehacerse, ¿verdad?, en la nueva normalidad, pero podemos sumarnos a este proyecto. Con nosotros también está Beatriz Vicondoa, una mujer que ha sufrido cáncer de mama, que sabe bien lo que es bueno, pues recibir esa mala noticia, pero que llega hoy a nuestro programa con una sonrisa detrás de esa mascarilla rosa. ¿Qué tal, Beatriz? Bienvenida, buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Estupendamente, muy bien. Cómo me alegra escucharte así, Beatriz, ¿verdad? Después de que haya sido un año tan complicado para ti, ¿verdad? Duro, pero bueno, se pasa. Bueno, ahora contaremos y estoy muy bien. Esta experiencia de vida. Si queréis podemos seguir con las mascarillas o si os parece las retiramos y yo creo que os podemos escuchar mucho mejor, ya que mantenemos así la distancia de seguridad. Beatriz, ¿cómo fue tu historia? ¿Cuándo recibes la mala noticia y cómo afrontas todo este camino del cáncer de mama? Pues la mala noticia fue hace un año, un poquito más de un año, un 4 de julio, víspera de San Fermín, y bueno, recibí la noticia por la tarde. Y viendo los Sanfermines y de los días que venía en Pamplona con tanto follón, pues agilicé un poco las pruebas diagnósticas y para finales de julio ya empecé con mi tratamiento. Lo primero que hice cuando recibí la noticia, bueno, lo primero fue llamar a mis hermanas, pero al día siguiente desde luego llamé a Sarai y ya tenía una cita con Sarai. Sarai me ha ido acompañando en todo este año y me siguen acompañando.
La noticia fue, yo lo describo como un puñetazo en el estómago. Buah, no podía ni respirar. Y tenía mucha compañía y mucho apoyo de amigas y de familia. Tanto es así que me acuerdo un día que les dije, bueno, ya, dejadme un poco que yo esto lo tengo que asimilar, quedarme sola y asimilar, aceptar lo que me ha tocado y ya está. Y bueno, pasé mucho miedo, mucha incertidumbre, hasta que te dicen, me acuerdo que el médico nos dijo, porque yo iba a la consulta con toda una, pues mi familia, mi marido, llenábamos la consulta, ¿no? Y el médico nos dijo, ¿tenéis alguna pregunta? Y yo le dije, pues yo sí, me voy a morir. Y él me dijo, ni de coña te mueres de esto. Y entonces dije, bueno, pues que me echen lo que sea, a ver quién puede más. Y bueno, y aquí estoy. Qué emoción, la verdad, Beatriz, que... Bueno, primero, ¿no?, que el médico te diga eso, ¿no? Sí. Con ese tono también que seguro que te dio fuerza y alegría de vivir, ¿no? Efectivamente. Supongo que estar cerca de Sarai, enseguida seguimos, Beatriz, es algo muy importante, ¿no?, para todas vosotras, que podemos ser cualquiera de nosotras en alguna ocasión, ¿no? Tenemos la suerte de estar bien ahora y de repente un día, como le pasó a Beatriz, pues llega ese puñetazo que te golpea fuerte en las entrañas y hay que seguir adelante. Pero sola el camino seguro es muy difícil. Sin embargo, unidas en la familia de Sarai, ¿qué pasa, no? ¿Cómo esa unión entre tantas personas ayuda precisamente a ver el futuro con muchísima más claridad? Pues sí, la verdad que Sarai ayuda. En realidad decimos que es una familia. ¿Por qué? Pues porque en realidad hablamos todas el mismo idioma. Nos apoyamos mutuamente, tenemos nuestras profesionales para cualquier duda, para cuando es un duelo más importante. El apoyo, la verdad que es el 100%. Y entre todas, la verdad que parece, como se dice, el dolor es menos, ¿no? Pero la verdad que el apoyo es el 100%. Beatriz, ¿por qué decides tan rápidamente ir a Sarai, ¿no? De alguna manera, ¿cuál es la relación que, de forma externa, cuando no estás enferma, tienes con Sarai? ¿Por qué? ¿A qué se debe, no? Es cierto que es una organización que tiene una impronta muy potente en la sociedad, pero ¿qué supuso para ti? Cuéntanos. Yo ya conocía a Sarai. Yo soy enfermera y sabía que existía Sarai, y tengo una amiga que ha pasado por lo mismo y sabía que estaba en Sarai. Entonces yo le llamé y le dije, oye, que estamos unidas, así que búscame una cita con Sarai. Conocía la labor de Sarai ya. Sí. Tú nos has dicho al principio, Beatriz, que estás muy bien, ¿no? Pero seguro que has pasado meses de complicación, de miedo, de incertidumbre, de muchas emociones, ¿no? ¿Es importante hablarlo, contarlo y no guardarlo? Para mí sí. Bueno, yo tengo que decir que yo he tenido mucha suerte. Yo considero que he tenido suerte, porque me ha ido todo bien, me está yendo todo bien, he tenido mucho apoyo, y sí que es como un cúmulo de emociones que a veces me atosigaba. Y yo sí que opté por contarlo. De hecho, yo me gustan mucho las redes sociales en Facebook y escribo mucho. Y escribo emociones y las publico. Yo no he tenido ningún problema en contarlo y me ha venido bien. Sí, si te encuentras ahora con una persona que está en tu situación, Beatriz, ¿qué le dirías, ¿no? Es verdad que parece que el mundo se cae encima, pero luego se resurge de ese mundo con, bueno, pues las oportunidades que nos brinda el mundo sanitario, ¿no? ¿Qué le dirías a cualquier mujer que pueda estar ahora mismo en esta situación, en este trance, en esta dificultad? Desde luego, si es un diagnóstico de cáncer de mama, sin ninguna duda, Sarai, que se pusiera en contacto con Sarai. Y luego le contaría las cosas que a mí me han ido bien. Pues me ha ido bien aceptarlo, porque lo que no puedes cambiar, lo aceptas. Y hay que llevarlo. Y que cuente con todo el cariño
que se puede encontrar, porque de repente te encuentras con un montón de cariño que Jackie, la que me ha ayudado tanto en Sarai, me decía, ¿y tienes que pasar un cáncer para darte cuenta de todo el cariño que tienes? Y pues sí, pues sí. Cambia, y cambia, lo ¿no? También la perspectiva de la vida, Sí. ¿no? Y de la cercanía, de la amistad y del cariño. Bueno, es el testimonio de Beatriz, pero es que Maricruz también tiene el suyo, ¿no? Su propia vivencia. Claro. Maricruz, cuéntanos tú, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido toda esta situación, toda esta cercanía a tantas mujeres también que estáis luchando, ¿no? Pues la verdad que ahora mismo, bueno, estoy bien, estoy otra vez recién operada, vamos bien, yo porque también me vengo arriba enseguida. Y la verdad que, como dice Beatriz, la Asociación Sarai es, por decirte, para mí vital, para acompañarte y para mí y para todas las mujeres que yo les recomiendo que vayan. Para mí ha sido muy positivo desde el principio. Y luego, todo eso que tú recibes, yo siempre digo que te dan mucho, pero tú luego también dices das y también es como recíproco, ¿sabes? La Después de ayuda un es muy mazazo buena. así, Maricruz, ves la vida de otra manera, ¿no? Supongo que, Sí. que ya las cosas se sitúan en otros escalones probablemente, ¿no? Las pequeñas cosas Sí. pasarán seguramente a cero y los verdaderos problemas se ven como tales, ¿no? Que la escala de valores cambia, Pues, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay cosas que antes le dabas un 10 y ahora dices, pero qué tontería, valoras las cosas de otra manera, valoras el ahora, valoras el presente, valoras esos pequeños detalles que nunca te has dado cuenta, ese cariño que igual pasa desapercibido porque tenemos la vida tan deprisa, pero ahora después de que te pasa estas circunstancias te paras, que es lo importante. Y valoras muchas otras cosas que antes no las valorabas. Claro. ¿Y esta situación de pandemia cómo la lleváis? ¿Cómo estáis en este sentido, ¿no? Estamos en la nueva normalidad, Ya. también es verdad que estamos fijándonos constantemente en la COVID-19, pero qué decir de las pacientes oncológicas, de las personas que están en tratamientos de cáncer. ¿Cómo está la situación? Pues mira, en esta situación en Sarai no ha dejado de trabajar. Ha dejado las profesionales, por ejemplo, las psicólogas han estado trabajando desde casa. Ha estado cerrado, evidentemente, y hasta el día 10 no se abrió. Y luego se coge cita para poder estar con todas las medidas higiénicas y con todos los protocolos que hay. Y luego a nivel de consultas y todo se han hecho. Consultas, las operaciones han seguido su rutina, o sea, eso se ha hecho. Sí, se ha hecho. 25 de octubre, esa es la fecha. Hemos visto muchas caras conocidas, ¿verdad?, apoyando esta causa. No se puede salir a la calle a correr con lo que nos gusta y participar de esa marea rosa que inunda Pamplona todos los años, pero tenemos otra alternativa. Vamos a contarla, Maricruz. Pues sí, es Kilómetros de Vida. Kilómetros de Vida es la carrera que vamos a hacer nosotros este año, que es virtual, no puede ser presencial, pero pienso que vas a tener tanto éxito como la de los 8 años anteriores. Va a ser, como he dicho, virtual. Eso es, ¿no? Pues efectivamente Sí. a través de A las través de las redes redes podemos hacer sociales. kilómetros, Sí. pero también es verdad que a través de vuestra página web Eso es. podemos aportar una donación para la investigación fundamentalmente. Efectivamente, este Kilómetros de Vida es para hacer los proyectos que Sarai, a través de todos los navarros que están donando con su participación, todo lo que es carrera para la investigación. De hecho, el año pasado 75.000 euros fueron para 3 proyectos, entonces es una pena que ahora mismo no se terminen porque hay algún proyecto que es a 3 años. Claro, hay que aportar. Hay que aportar, efectivamente. hay que aportar. Además es investigación oncológica pública a través de Navarra Biomed. A través de Navarra Biomed. Y se aporta a través de la página web de Sarai, una pasarela de pago, o también en Sarai pagando allá mismo. Con Perfecto. tarjeta o con... Bueno, pues hay que animar a todos, nos Sí, tenemos que animar el sí. 25 de octubre a recorrer esos kilómetros de vida. Es importante también que personas de diferentes mundos, ¿no?, de la cultura, del deporte, ahí vemos a jugadores de Osasuna también siempre muy
muy involucrados, por ejemplo, ¿no? Apoyen, sumen, inciten a hacerlo, lo hagan y además, bueno, pues sean un ejemplo para la sociedad, ¿no? Es importante también. Es así, ¿verdad, Beatriz? Importantísimo. Además es que el cáncer ahora, pero si ¿quién no tiene un familiar que no tenga cáncer? Pues hay que apoyar kilómetros de vida y que... Claro, es cierto que cualquier persona, o bien en nuestras propias carnes, o bien en nuestro entorno, conocemos casos, efectivamente, y tantos casos que se curan, ¿no? Como es vuestro caso. ¿Da miedo decir a las personas, tengo cáncer, Beatriz y Maricruz? ¿Habéis sentido ese miedo, trasladarlo a muchas personas? Yo miedo no, yo emoción. Emoción sí, miedo no. ¿Miedo de decir que tienes cáncer? No, para nada. ¿Y en tu caso? Pues miedo no, pero yo sí me ha pasado que, por ejemplo, yo a mi madre no se lo dije, pero por miedo quizá, digo miedo no, entre comillas, a que ella ya era mayor y entonces a que se pusiera peor. Y nunca se lo dije. Quizá para no preocupar de más, ¿verdad? Sí. Bueno, pues seguro, ¿no? Que cada persona tiene sus motivos, su forma de decirlo, de abordarlo, de tratarlo, y seguro que está bien en cualquier caso, ¿no? Maricruz y Beatriz, me emocionáis, la verdad, porque entiendo que es duro, ¿no? Contarlo, venir a la tele, explicarlo, pero por eso precisamente os lo agradecemos de forma muy, muy especial y muy notable. Así que ánimo. Y gracias mucha a suerte. vosotros por y el invitarnos 25 de aquí. octubre corremos. Ahí esperamos. ¿De acuerdo? Efectivamente. No y ahí bajamos la queremos guardia. saber y que Navarra se tiña de rosa. Exactamente. Pues nada, el rosa tiene que teñir toda la comunidad. En tiempos de pandemia sí, pero sin duda la investigación del cáncer de mama es algo imprescindible porque es uno de los cánceres que más golpea, ¿no?, a las mujeres en nuestro entorno. Gracias a las dos por vuestro testimonio, un placer de verdad. Nosotros seguimos con otras cuestiones del día. Seguimos aquí en La Muga. Con Encalif, las escaleras ya no son un problema. Disfrute de mayor calidad de vida en su hogar gracias a las sillas subescaleras que se adaptan a cualquier tipo de escalera, por estrecha o compleja que sea. Encalif, recuerden, con Encalif Elevación, las escaleras ya no son un problema. Nuestro invitado ha sufrido y sufre todavía las consecuencias de la COVID-19. Es escritor y es uno de los grandes profesionales del duelo en nuestro país. En sus espaldas, podríamos decir, tiene horas de apoyo, de cercanía, de solidaridad con las personas a las que alguna vez, ¿no?, se les atragantó la vida. Él es José Carlos Bermejo, director de la Escuela de Humanidad, un profesional que escribe Duelo Digital y Coronavirus. José Carlos Bermejo, bienvenido, muy buenas tardes, gracias por estar en La Muga. Un saludo muy cariñoso a Maya desde el Centro de Humanización de la Salud San Camilo. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo, José Carlos, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo le diagnosticaron la COVID-19 y sobre todo también, o especialmente, cómo ha sido todo este camino complicado? Ha sido duro desde el diagnóstico en los meses más críticos, allá por el final de marzo y primeros de abril. Bueno, lo propio, una infección pulmonar y después un segundo capítulo, las dificultades en las piernas y después un tercero que conservo todavía un poquito entre las molestias en el oído y en la mejilla, parestesias. Y los grandes enemigos que me han acompañado tienen que ver con el duelo, ¿no? Imaginar que me podía morir y lo que sería de mis seres queridos si no me pudieran acompañar en el final y cómo vivirían ellos el dolor por mi pérdida. La incertidumbre y la fantasía hace difícil también el proceso de enfermedad. Claro.
cuántas preocupaciones, no solo, ¿verdad?, la necesidad y el deseo, desde luego, de curarse, sino también la preocupación añadida, ¿no?, de cómo va a transcurrir esto con tantos interrogantes, qué pasará con mi familia. Todavía tiene que complicar mucho más la vida desde el punto de vista psicológico una situación así, ¿no? La situación de duelo anticipado, que es la que experimenta toda persona que se encuentra al final de la vida y tiene miedo y prevé que pueda morir, es de sufrimiento vicario, es decir, es inevitable, mientras no perdamos la conciencia, que pensamos en los otros, en los que se quedan, y si tenemos el coraje les contamos lo que estamos pensando y sintiendo. Si hay pacto de silencio, conspiración de silencio, pues más bien se vive en soledad, aunque haya comunicación. Durante la pandemia se ha complicado justamente por la falta de presencia, ¿no? Por la falta de manos que se acarician, de abrazos que se dan, de miradas que se cruzan y de silencios que se mastican en la dificultad. Yo estaba escribiendo cuando enfermé, estaba escribiendo duelo digital y no pude. Cuando enfermé lo tuve que dejar y me puse a escribir sobre la esperanza también para sobrevivir yo mismo, ¿no? Cuando mejoré ya volví sobre este tema. Esperanza que nunca se pierde, frase dicha y manida y repetida hasta la saciedad, pero más que nunca fundamental. José Carlos. La esperanza en la mitología griega, en la caja de Pandora, es la última que se va. Es una frase peligrosa porque a veces puede justificar incluso un cierto encarnizamiento terapéutico, ¿no? Si hay que hacer todo lo que se puede porque hay esperanza, podemos exagerar desde el punto de vista de la intervención. Pero desde el punto de vista emocional y de la dinámica de la espiritualidad del ser humano, la esperanza no acaba nunca porque va cambiando de significado. Los seres humanos primero esperamos curarnos o quizás primero no enfermar. Si enfermamos esperamos curarnos y si vemos que no nos curamos esperamos que nos cuiden bien y si no esperamos no morir solos o no sufrir en el proceso o que no sufran los demás cuando nosotros hayamos muerto. La esperanza se va resignificando y hay que acompañarla para que el duelo del que está al final sea saludable y para que el duelo del que se quedará no se convierta en complicado o peor todavía en duelo patológico. Porque pueden aparecer sentimientos de desolación, de impotencia, de gran envergadura, ¿no? Muchas familias han perdido a sus seres queridos, más de 40.000 personas han muerto en España, millones en el mundo, a veces de forma, totalmente solas, ¿no? Totalmente al margen de sus familias y de sus seres queridos. Habrá que trabajar mucho, ¿no?, también con las familias que han vivido esta situación desesperada para muchos. Afortunadamente en España ya hay centros especializados en acompañar a las personas que viven un duelo complicado y hay posibilidad de prepararse haciendo un máster en intervención en duelo. En fin, ya hay más recursos que hace unas décadas. Hay libros como el que nos convoca también que nos permiten empoderarnos un poco en la situación de tantísima incertidumbre. Una de las claves que yo creo que ayuda a vivir el duelo fruto de la pandemia, del fallecimiento en condiciones de pandemia, es no darle más importancia de la debida a la clave de la soledad, a esa incertidumbre e inseguridad. Algunas personas en duelo incluso dudan de si su ser querido estaba allí en aquella caja que les han dicho, ¿no?, que han incinerado y tiempo después me han entregado las cenizas. Bueno, hay que entregar también la confianza en los profesionales. Hay que hacer un acto de fe, de confianza, de pensamiento positivo, de que la persona sin nosotros, si ha fallecido cuidada. Le han transmitido mensajes, si es que ha habido llamadas telefónicas con los profesionales de la salud, y le han asegurado una paliatividad, unos cuidados que aliviaban el dolor y el sufrimiento, no solo intentaban recuperar la vida. De lo contrario, si le damos más vueltas de lo debido a la situación, a la parte negativa, será más difícil atravesar nuestro proceso de elaboración del dolor por haber perdido a nuestro ser querido en estas circunstancias. Muchas personas pienso que pueden estar en esta situación, ¿no?, dudando de si podrán cerrar alguna vez esa herida, ese dolor precisamente de no haber podido despedirse. ¿Qué mensaje les podríamos transmitir precisamente a las familias que se encuentren así ahora mismo, pues con la tristeza, ¿no?, que inunda sus poros? ¿Qué les podríamos decir?
Yo con mucha sencillez les daría un abrazo virtual, que es lo que estamos pudiendo hacer en este momento, y les animaría a que si por algún motivo algo se está complicando, acudan a la ayuda propia de los seres queridos supervivientes y también de los especialistas. Ahora hay muchas personas que, formándose en duelo, están haciendo también procesos de acompañamiento a través del teléfono, a través de las videollamadas, porque no hay que hacerse el fuerte en el duelo, sino que hay que aceptar la propia fragilidad. Duelo es un proceso, nadie nos va a devolver a nuestro ser querido, podemos elaborar este proceso de manera saludable, podemos decidir cómo lo vivimos, al menos en una parte, si nos dejamos ayudar, porque efectivamente ahora todo además se digitaliza, ¿verdad? Y esto es de lo que habla nuestro libro. Y esta falta de contacto físico hay que buscar suplirla, ¿no? La falta de ritos que hemos experimentado y seguimos experimentando, hay que intentar buscar una posibilidad de recuperarla. Habrá que hacer ritos cuando esto sea posible para achucharnos y llorar y dejar las lágrimas en el hombro de los profesionales expertos o de nuestros seres queridos. Otra cuestión, la culpa, que pueden, por ejemplo, sentir también familias que quizá decidieron acoger en sus casas a sus mayores, a sus padres, familias quizá con hijos jóvenes que han podido contagiar a los mayores y que seguramente genera una culpabilidad, ¿no? ¿Qué decimos ante eso? ¿Perdonarse? ¿Perdonarnos? ¿Qué hacemos? Hay una culpa, en realidad la culpa es una de las pulgas, decimos nosotros, y así lo hemos publicado fruto de algunas investigaciones hechas, ¿no? Una de las pulgas, es decir, es como un bichito que se instala en el perro la pulga y pica y molesta. La culpa en el duelo es como un elemento añadido que nos pica, nos molesta y nos aumenta el sufrimiento que ya sería bastante por la pérdida de un ser querido, ¿no? Se añade ese sentimiento de culpa. En ocasiones la culpa en el duelo es sana, porque es indicador de que algo hemos hecho mal y no queda más remedio que revisarlo y perdonarlos y celebrar el perdón y buscar restaurar hasta donde es posible y simbólicamente quizás también hasta escribir a nuestro ser querido que ya no lo va a recibir para drenar lo que nos está pasando dentro. Hay una culpa más difícil de manejar, que es la culpa irracional, que nos habita mucho en el duelo. ¿Por qué no hice? ¿Por qué ha muerto solo? Como si yo lo hubiera abandonado, cuando en realidad ha hecho todo lo que podía. Esta culpa irracional a veces, si es temporal, dura poco, cumple también una función adaptativa. Nos empodera, nos hace sentirnos importantes en el proceso del duelo y en el hecho de que nuestro ser querido haya fallecido. Cuando persiste en el tiempo, hay que desmontarla con argumentos también racionales. No es que yo le haya abandonado, no es mi culpa que se haya muerto. He confiado y he contribuido a la prevención y por eso se han producido estas circunstancias. De modo que no quedará más remedio que emprender caminos de ponderación de las razones que desmonten la culpa irracional y donde sea racional, pues introducir la dinámica del perdón a uno mismo y a quien tuviera alguna responsabilidad en estas circunstancias. Estamos hablando de duelo digital y coronavirus con José Carlos Bermejo, que ha sufrido el coronavirus y nos deja este libro, desde luego, que es toda una enseñanza. Me planteo también, ya que la palabra digital está presente, ¿no?, ya en la propia portada, cómo nos puede ayudar o perjudicar, por ejemplo, la conexión a través de las redes sociales, la conexión virtual, la conexión telemática, recibir e enviar muchos mensajes, conectarse de esa manera con las personas que están ahora mismo pues más preocupadas, ¿no? Porque esta situación de incertidumbre sin duda nos tiene en una sensación de poco control, ¿no?, de nuestras vidas. ¿Nos ayuda esa conexión virtual? Esta pregunta se la hicimos desde el Centro San Camilo para hacer una investigación hace 6 años y publicamos un capitulito en un libro titulado Las 5 pulgas del duelo. La gente nos dijo que no ayudaba virtualizar la experiencia del duelo de tantas maneras, los códigos QR en las lápidas, en los legados digitales, los selfies en los funerales, los tanatorios digitales, las velas digitales. La gente decía que no ayudaba. Sin embargo, en este momento el duelo y el mundo digital se han casado. No hay manera de separarlos porque es lo que tenemos, es la posibilidad que tenemos. Por lo tanto, ahora hay que sacarle partido. Para mí la clave de sacarle partido es personalizar
y cultivar los pensamientos positivos. No vale enviar muchos mensajes indiscriminados con frases hechas o tópicos o responder con buscando poemas o que no nacen de nuestro corazón. Lo que más vale es interesarse por las verdaderas necesidades que está teniendo el doliente, nuestro amigo, nuestro ser querido. Necesitas algo, te puedo ayudar en algo, te mando un abrazo. Las frases más sencillas, desterrarnos de los tópicos, las frases más centradas desde la impotencia, las más centradas en el sufrimiento, que valida los sentimientos, los miedos, son las que más nos pueden ayudar a caminar en la incertidumbre, porque la incertidumbre no la podemos desterrar en este momento. Las que valen, ¿no? Las de verdad, siendo sencillas, probablemente más verdaderas que cualquier otra más rebuscada. Doctor José Carlos Bermejo, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharle, nos ha ayudado sin duda y espero que haya ayudado también a tantas personas con duelo digital y coronavirus. Le deseamos una pronta recuperación y gracias de verdad y esperemos verle también aquí en Navarra, tierra que bien conoce. Gracias y cuídese mucho. Hasta pronto. Saludos con mucho cariño. Fuerte abrazo. Gracias, de verdad hemos vivido momentos inéditos, ¿no? de duelo en este tiempo. Hacemos una breve pausa y seguimos. Claves informativas del día. Seguimos hoy en La Muga y nuestra compañera Blanca Basiano ya nos está esperando para contarnos qué está pasando hoy en nuestra comunidad foral. Blanca Basiano, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Amaya. Bueno, pues un día más, la actualidad pasa por las cifras que nos va dejando la pandemia. Más de 300 contagios en las últimas 24 horas y hay novedades porque Carcastillo y Cadreita están confinadas a partir del viernes. Son las nuevas medidas del Gobierno de Navarra que se ha obligado a tomar debido a que estas dos localidades tienen un elevado número de contagios, medidas que entrarán en vigor este viernes. Bueno, y más cosas porque esta mañana las puertas de Recena han aparecido así, como van a ver, encadenadas. Son las instalaciones, como decimos, de Recena, donde Salud realiza las pruebas PCR. Policía Foral ha roto los candados, la empresa que gestiona el recinto los había colocado como toque de atención al Gobierno para que pague el alquiler. Y hoy también vamos a analizar las distintas mascarillas que hay en el mercado. Ya las hemos visto de todo tipo, colores y formas, pero cuidado, porque las de tela están en el punto de mira. Luego les decimos por qué. Bueno, y al margen de la pandemia también vamos a poner el foco en el pantano de Illesa y en unas declaraciones de la ministra Teresa Rivera que han provocado cierta confusión. Hoy en el Congreso ha asegurado que no se seguirá adelante con las obras hasta que se analicen los informes técnicos. Ante el revuelo de sus palabras, ha matizado después en redes sociales que las obras no están paralizadas. Vamos a analizar en profundidad esos titulares que nos va dejando este miércoles. Como decíamos, que pasa un día más por las cifras que nos deja la pandemia. Más de 300 contagios en las últimas 24 horas y hay novedades porque el Gobierno va a confinar a partir del viernes Carcastillo y Cadreita con esos controles perimetrales por el elevado número de contagios. A partir del jueves a medianoche y durante 7 días, las salidas y entradas quedan limitadas en Cadreita y Carcastillo. Un control perimetral al coronavirus tras la alta incidencia en ambas localidades. Y es que el virus sigue dando zarpazos en la comunidad foral. Las cifras actuales son unas cifras muy elevadas, datos malos, preocupantes. El nivel de incidencia tenemos que bajarlo cuanto antes y entre todos y todas. Pamplona y su comarca presentan el 59% de los casos de Navarra. Esta tarde los responsables de salud y el alcalde de la localidad se reúnen porque preocupa y nos ocupa por el volumen de población y que vamos a seguir vigilantes. Estamos actuando
Estamos actuando, supervisando y valorando si hubiera que tomar, como el otro día decía la presidenta, otro tipo de decisiones. La capital navarra de momento no se cierra, tampoco la movilidad con las localidades cercanas e incluso pegadas a ella, como Barañain o Burlada. Guipúzcoa liga el incremento de casos de COVID a la relación con Navarra. El Ejecutivo asegura que hay más factores internos que externos que elevan sus cifras. La comunicación dicen que es fluida y de momento se descarta restringir la movilidad entre ambas comunidades. Eso sí, apelan a la responsabilidad de la ciudadanía y recuerdan que el virus también viaja. Bueno, pues hoy además el Gobierno de Navarra se ha encontrado con otro problema encima de la mesa. Las puertas de las instalaciones de Refena, donde se realizan las pruebas PCR, ya saben, han amanecido con candados. Lo ha hecho el propio gestor del espacio, que le reclama al Ejecutivo Foral la deuda del alquiler y los servicios desde el pasado 14 de marzo. Policía Foral ha soltado el candado y el Gobierno sostiene que Refena funciona con total normalidad. Vean. Así amanecía Refena hoy, con la puerta cerrada con un candado para impedir la entrada en sus instalaciones, donde diariamente se realizan las PCR y trabajan los equipos de rastreadores. Lo ha puesto la propia empresa que lleva la gestión del espacio, Grupo Zunzarren, para reclamar al Departamento de Salud que pague las facturas del alquiler del edificio y los servicios prestados desde el pasado 14 de marzo. La empresa sostiene que lleva denunciándolo desde abril. Asegura haberse reunido en balde numerosas veces con diferentes gestores del departamento, al que le solicita un documento oficial que reconozca la deuda contraída. Esta madrugada ha colocado cadenas en las puertas de entrada a las instalaciones de Refena, unas cadenas que han sido retiradas por la Policía Foral sin su autorización, por lo que Grupo Zunzarren ha interpuesto una denuncia. El portavoz del Gobierno de Navarra ha querido dejar claro que el propietario de la instalación es el propio Ejecutivo. Asegura que Refena funciona con normalidad y espera solucionar los problemas con el gestor. En este caso hay una empresa que hace la gestión de la infraestructura y, por tanto, ahora mismo toda infraestructura pública del Gobierno de Navarra está sometida, en este caso, al interés general, en este caso, a la salud pública. Y ese es el objetivo, en este caso, de la utilización de Refena, que creo que ha sido muy adecuada y un referente a nivel incluso nacional. Por tanto, los problemas que pueda haber en este caso con el gestor de la infraestructura pues se dirimirán seguramente sin ningún tipo de problema. Actualmente en estas instalaciones de Refena están trabajando unas 95 personas. Bueno, y más allá de la pandemia, hoy les hablamos de otro asunto, porque el polémico recrecimiento del embalse de Yesa se encuentra a la espera de un informe encargado por el Estado, que será el que determine sobre su seguridad ante otros informes que han resultado contradictorios. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha dicho hoy en el Congreso que no se dará un paso más hasta no tener ese documento y las garantías de seguridad necesarias. También ha desvinculado los últimos terremotos a esas obras. La ministra de Transición Ecológica afirmaba esto en el Congreso en relación a las obras del recrecimiento de Yesa. No avanzaremos ni un paso más por encima de donde estamos hasta tanto tengamos contrastado con ellos que es completamente seguro seguir en esta dirección. Por ellos se refería al dictamen que se espera del Colegio de Caminos, Canales y Puertos sobre su seguridad. Tras su intervención era la propia ministra quien aclaraba en redes sociales que las obras no se paralizan. Continúan en espera de esa auditoría encargada en julio de 2018 y con la que se quieren despejar dudas como estas. Los informes de la promotora de la CHE alegan que la ladera está en equilibrio, que los deslizamientos son insignificantes y que los seísmos no tienen incidencia. Los informes promovidos, sin embargo, por los ayuntamientos reflejan todo lo contrario. Y esto lo que hace es aumentar, desde luego, la incertidumbre y la inseguridad entre la población y los ayuntamientos colindantes. La diputada del PNV ha recordado los problemas que acumulan las obras con continuos deslizamientos y grietas, además de expropiaciones y desalojo de viviendas. Sagastizábal vinculaba también las obras a los terremotos sentidos en Navarra estas 2 últimas semanas. Y esa está expuesta a una gran sismicidad. No hay más que ver los últimos terremotos que han asolado a Navarra y que pueden dar lugar a nuevas grietas o deslizamientos. Pero la ministra desvinculaba las obras de cualquier causa de los terremotos. No es posible pensar que el último movimiento sísmico de septiembre tenga que ver con la fase de la obra en la que estamos. No estamos en llenado, estamos todavía en la fase de culminar las tareas de recrecimiento, de obra civil. Una obra de más de 30 años y la más vigilada, ha recordado Teresa Rivera, detallando que cuenta con instrumentos de última generación, 400 puntos de control, 69 de observación topográfica y 24 inclinómetros. Estamos acabando una obra con las máximas garantías, todavía obra de construcción. En espera del informe sobre su seguridad, la ministra ha recordado que antes de llenar el embalse se tendrá que acometer un plan de carga y de emergencias.
una noticia que acabamos de conocer. Una persona ha fallecido en una colisión con un camión en la carretera N121A a la altura del término de Almandoz. El suceso ha ocurrido a la 1:23 de esta tarde en el punto kilométrico 36. El conductor del vehículo ha fallecido en el acto. Se trata de una joven que viajaba como copiloto, no presentaba heridas graves y ha sido trasladada al complejo hospitalario de Navarra. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias del accidente. Bueno, hay más cosas porque a estas alturas del año y en plena segunda ola de la pandemia, llevar mascarilla se ha convertido en algo más que un complemento diario. Las hemos visto y las estamos viendo de todo tipo, colores y formas, pero atención, las mascarillas de tela están en el punto de mira, especialmente para entrar en los centros hospitalarios. Ahora mismo, con esta mascarilla que llevo de tela, no podría acceder a algunos centros de urgencias. Centros sanitarios han prohibido en Navarra la entrada con este tipo de mascarilla. Para poder hacerlo, lo tendría que hacer con este tipo, mascarillas quirúrgicas. Y muy importante, hay que mirar el certificado. Tiene que cumplir una normativa. No puede ser cualquiera, ni las caseras, ni mascarillas que no hayan pasado unos estudios. Están en todos los escaparates, es el complemento de moda y en la calle se ven de todo tipo, de tela, higiénicas, quirúrgicas o FFP2. Pero ojo, para ser efectivas, las mascarillas tienen que estar homologadas. En el embalaje tiene que aparecer expresamente la normativa UNE 0064 o UNE 0065 en función si son reutilizables o no reutilizables. Están mirando, por ejemplo, y pone Made in Italia, pero no pone esas numeraciones y esas vainas en la etiqueta. Necesitan pasar un estudio de calidad sobre filtración y respirabilidad. El problema es que se están vendiendo muchísimas mascarillas que son unas caseras, otras que no han pasado los estudios. A veces se apuesta por las de tela por comodidad. Esta uso para lo cotidiano de andar por la calle y tal, o cuando voy a los jardines a andar, porque me resulta más cómoda. El problema suele ser cómo te las sujetas en las orejas, ¿no? Y entonces son muy incómodas. Yo soy de las quirúrgicas y las KN95 y protección ante todo, pero sí que conozco mucha gente que las lleva, ¿eh? Las que se venden en bazares están en el punto de mira. Es verdad que llevamos un par de semanas que la gente ya está preguntando a ver qué tipo de mascarilla y si está homologada. De momento, el Departamento de Salud de Navarra estudia la posibilidad de dictar una normativa generalizada para no usar mascarillas de tela en centros sanitarios. Autonomías como País Vasco y Comunidad Valenciana ya han comenzado a prohibir desde hace semanas las mascarillas de tela. Bueno, lo acabamos de ver, no todo vale cuando hablamos de mascarillas y de salud. Marta Galipenzo, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en directo. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una mascarilla para que sea segura, sobre todo? Bueno, pues yo creo que, como bien has dicho, se trata de que la mascarilla sea segura y para eso yo sí que recomendaría que sea homologada, si va a ser higiénica, y si no, pues una quirúrgica o en casos ya muy excepcionales o en situaciones de bastante riesgo, un equipo de protección individual como puede ser una FFP2, pero en cualquier caso, con una quirúrgica sí que estamos dando bastante seguridad. Hemos visto que mucha gente se preocupa casi más de que combinen con la ropa, ¿no? De que sean seguras y que además ahora, a partir de dentro de poco, en los centros sanitarios, por ejemplo, no se va a poder llevar esas de tela. Sí, la verdad es que yo el otro día comentaba con compañeros también que nuestra obligación es asegurar que sean fiables y por eso acabamos de lanzar justo información desde el colegio a las farmacias. Yo insisto mucho en que sean o no de tela, sean homologadas. Yo no sé si realmente se va a hacer una normativa foral. Lo que sí que me consta es que hay en el portal de transparencia del Ministerio de Consumo parece que ya se han decidido hacer una orden ministerial y está abierto para alegaciones públicas. Al final yo creo que nos estábamos moviendo en los entornos del inicio de la pandemia. Hasta ahora, para regular esas mascarillas de tela, solo teníamos una orden del 19 de abril que se basaba en el etiquetado y que estaba pensada sobre todo para asegurar el abastecimiento y el acceso de la población a las mascarillas. Y yo creo que bueno, realmente el escenario ha cambiado mucho. Ya no hay un problema de acceso. Ahora lo que necesitamos es garantizar la seguridad de esas mascarillas y que además de llevarlas, que bastante pesado es, nos garantice que vamos a estar seguros. O sea que para mí ha sido una buena noticia ver en el portal de transparencia ese nuevo dato.
Como comentabas, ahora ya no hay un problema de acceso. Es más, ahora casi las podemos encontrar en todos los sitios. ¿Dónde hay que adquirir esas mascarillas? Bueno, pues igual le has hecho la pregunta a la persona equivocada, porque obviamente yo puedo decir que en farmacia te garantizarán el consejo adecuado. Al final, yo digo que es eso, es muy importante qué mascarilla llevas, pero también es muy importante cómo la usas y dónde la llevas. Al final, no podemos ir vestidos igual a dar un paseo por la ciudad que a subir a la cima de la montaña. Entonces, yo creo que sí que es importante elegir la más adecuada para el uso que le vayas a dar. A mí me sigue sorprendiendo que ayer era día 13, ayer lanzaba una nota al Ministerio de Consumo sobre la indicación de cada tipo de mascarilla y me sorprende, por ejemplo, que siga recomendando las higiénicas para personas sanas, sin tener en cuenta en qué lugar o dónde o en qué contexto. Personas sanas, además, hoy en día pues, sabemos que tenemos un 66% de los positivos asintomáticos. A mí no me queda muy claro quién es una persona sana. Entonces me parece que si yo voy a ir en el autobús con una persona a un sitio cerrado, en entornos laborales, considerar que todas esas personas son sanas con ese porcentaje que estamos teniendo me parece un poco arriesgado. Entonces mi indicación sería comprarlas, no voy a decir solo en farmacia porque va a parecer muy parcial, pero comprarlas allí donde te sepan dar un consejo sobre esa mascarilla, donde te dé confianza de que los certificados que se muestran son los auténticos y los correctos, y usarlas en función del sitio donde vayas a estar. No tiene nada que ver pasear por la calle o un sitio. Ahora estamos hablando de los centros de salud, porque parece que es centros de salud o centros sanitarios en general, parece que es la nueva problemática. Pero yo lo extendería más allí, a sitios cerrados. Sabemos que los aerosoles se empieza a demostrar que son peligrosos, sitios cerrados, con poca ventilación, con mucha gente. Para ese tipo de sitios que todos entendemos que tienes un riesgo mayor, yo aconsejaría una protección superior. Forman parte ya las mascarillas de nuestro día a día y ya nos hemos acostumbrado a ellas, sobre todo ahora que llega ya el otoño, el invierno. Yo no sé si también es algo positivo de cara a la gripe, que está ahí a la puerta de la esquina. La campaña de vacunación ya está en marcha. ¿Llevarlas también va a ser importante para que haya menos casos de gripe? ¿Cómo lo veis? Pues todos tenemos la esperanza de que sí, de que este año la gripe no sea un gran problema. Esperamos, porque además así lo necesitamos para no saturar nuestros servicios de salud. Y yo creo que estar más prevenidos, por supuesto, igual que frena el contagio de coronavirus, frenará el de la gripe. Y eso sumado a que espero y animo a todo el mundo a que este año se vacune a la población de riesgo. Y bueno, a mí me gustaría decir que aquellos que no sean población de riesgo, pero su médico lo considere oportuno, pudiese recetarla y adquirirla en la farmacia, pero lamentablemente va a ser difícil. Pero sí que animo a toda la población a vacunarse. Es importante, como lo estábamos diciendo, sobre todo para saber y diferenciar los síntomas. Supongo que muchos se acercan a la farmacia también preguntando, ¿no? ¿Esto es una gripe? ¿Esto es coronavirus? Sí, la verdad es que ahora la gripe afortunadamente no ha empezado todavía, esperemos que llegue en breve y muy suavemente, pero al inicio sí que nos encontrábamos, al inicio de la pandemia nos encontrábamos muchísimo con ese tipo de preguntas, con esta tos, y además te la demostraban entonces sin mascarilla todavía, puede ser coronavirus o no. Y yo creo que ahí aprovecho vuestro canal para lanzar una petición en algo que ya estamos trabajando, pero para acelerarlo un poco, porque la verdad es que la Administración en este momento tiene tantos frentes que se nos está quedando un poco descolgado. Las farmacias somos 600 puntos de salud con profesionales muy formados, y yo creo que en esos síntomas menores, este invierno especialmente, podemos echar una mano importante. La línea de trabajo que tenemos es establecer protocolos con atención primaria. Ya hemos empezado a dar unos primeros pasitos, pero eso nos falta rematar, y de tal forma que un ciudadano entre por la puerta que entre por la farmacia, entre por el centro de salud, obtenga la misma respuesta sanitaria, y que además la información pueda ir contrastada y pueda ir bidireccional. Actualmente tenemos una receta electrónica que es casi unidireccional del centro de salud a la farmacia, y la evolución que estamos esperando es que sea en sentido contrario, de tal forma que si un ciudadano a la farmacia le aplica ese protocolo consensuado del que hablamos, si por un casual tiene que volver a ir al médico, el médico ya sepa que ese primer filtro ya está hecho.
Este ofrecimiento que hacéis de las farmacias también se ha hecho, por ejemplo, con el tema de los test serológicos. Hemos sabido que se van a aplicar en octubre, todavía el Gobierno no ha precisado cuándo va a ser. El Colegio de Farmacéuticos también se ha ofrecido para hacer esos test que, recordemos, no se pueden adquirir en farmacias ni tampoco por otra vía. Exacto, como hablábamos el otro día es muy importante eso que has dicho, hay que usar los test por una vía correcta. Nosotros, bueno, desde el Colegio de Farmacéuticos, el otro día veía algunas noticias que daba la sensación de que reivindicábamos hacer test o tal, y a mí me gustaría aclarar que no es que reivindiquemos nada, no estamos en una situación de reivindicaciones, estamos en una situación en la que se trata de aportar. Queremos ser parte de la solución y en ese caso es lo que estamos diciendo, bueno, no sabemos cómo va a ser el invierno, parece que pinta a no muy bueno, con los datos que tenemos actualmente, no ha llegado la gripe y no ha llegado el frío y nos estamos moviendo en unas cifras bastante malas, pues es previsible que los centros de salud puedan saturar. Entonces, para ese momento lo que nosotros decimos es ahí estamos, ¿por qué no vamos preparando un protocolo por si fuese necesario? Quizá en este intermedio, además, ahora mismo todavía los test requieren muestra nasofaringea, pero igual en ese intervalo podríamos encontrarnos con test de saliva, que son mucho más sencillos de realizar, y desde luego las farmacias, en caso de que así lo estimen las autoridades sanitarias, podrían ser una salida bastante buena para aquellos que quieran, o a lo mejor resulta que en una zona rural no es necesario porque la población está mucho más esparcida y no hay problemas de colapso, y en una zona urbana sí, por decir algo, quiero decir que tengamos estudiados esos escenarios y que por supuesto que sepan que estamos formados para hacer muchos de estos tipos, pero que hay que tener los canales de información. Lo que no podemos hacer es ponernos a hacer test en las farmacias sin ninguna información consensuada con salud pública y sin que esos datos sean recogidos. Igual que hablo de test, hablo de rastreo y ahí sí que creo que es más sencillo y creo que podríamos ayudar porque al final el trato de la farmacia con el paciente es muy cercano y acabas sabiendo casi quién son su familia, qué tipo de trabajo tiene, a qué se dedica, si suele salir los sábados o no, y ahí sí que podríamos colaborar bastante en ese periodo ventana desde que hay un positivo en su entorno hasta que los rastreadores consiguen ponerse en contacto con todos, en aconsejar y en decir, mira, con quién has cenado, con quién has estado, y adelantaríamos un poco esa situación. Pues nos quedamos con ese ofrecimiento. Muchas gracias, Marta Gallipienzo, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra, por haber estado con nosotros y haber compartido, bueno, pues todas esas sugerencias que se plantean desde el colegio. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y más cosas, porque el deporte navarro se blinda contra el coronavirus. No habrá espectadores en ninguno de los partidos que se disputen en las 2 próximas semanas. Todas las competiciones se van a jugar a puerta cerrada y hay restricciones en los entrenamientos que se extienden a los centros deportivos. Vean. La orden foral en vigor mantiene el aplazamiento del inicio de las competiciones deportivas autonómicas de deportes de contacto. No ocurre lo mismo con las ligas nacionales que dependen del Consejo Superior de Deportes. Por eso seguirán su curso, si bien el Instituto Navarro de Deporte aconseja la paralización de las no profesionales de ámbito nacional hasta que la situación epidemiológica mejore. Se permiten entrenamientos grupales al aire libre de 25 personas en fútbol y rugby, 15 en el resto, aunque en subgrupos de 6, con 20 metros cuadrados de espacio por practicante y 250 por subgrupo. En las instalaciones cerradas, como los pabellones, se reduce la actividad a grupos de 6 personas, algo que también se traslada a las actividades dirigidas de los centros deportivos o gimnasios. Muchas de estas bicis, por ejemplo, seguirán sin ocupantes. Al ser una actividad de alta intensidad, no es obligatorio el uso de la mascarilla, cosa que no ocurre en ejercicios de baja o media, como en la sala de un gimnasio, donde se limita además el ratio de usuarios según los metros cuadrados, 6 por cada 100, hasta un máximo total de 20 personas. En ningún caso se podrán utilizar los vestuarios, a excepción de para cambiarse en las piscinas cubiertas. Las duchas tampoco se pueden utilizar. Aunque se están suspendiendo por el coronavirus, este tipo de eventos deportivos se limitan a medio centenar de participantes. La excepción, las etapas navarras de la próxima Vuelta a España.
Bueno, y tomen nota porque mañana jueves arranca una nueva edición, y ya van 3, de la Feria del Vehículo de Ocasión y Kilómetro Cero, el conocido como Outlet Navarra Motor Show. Se desarrollará en una carpa en el Parque Empresarial La Muga de Orcoyen. Se expondrán más de 300 vehículos seminuevos de todas las marcas y a precios especiales. Este outlet de las 4 ruedas tendrá lugar hasta el sábado con horario ininterrumpido entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. El aforo será limitado y con todas las medidas sanitarias para garantizar la seguridad de los visitantes. La Muga además se emitirá mañana desde allí, así que no se lo pueden perder. Y ahí lo tienen, es el ensayo de la Orquesta Sinfónica de Navarra, la antesala de lo que podrán ver mañana en Navarra Televisión. Es que mañana la Orquesta Sinfónica de Navarra inaugura su nueva temporada del año en Baluarte. Será a las 7:30 con la interpretación de la ópera Fidelio, que están escuchando, de Beethoven, en versión concierto. La actuación, como les decimos, será retransmitida en directo por el segundo canal de Navarra Televisión y también se realizará sin público en la sala principal, siguiendo la aplicación de las nuevas restricciones de aforo en espacios cerrados. Bueno, pues hasta aquí este bloque informativo de la Muga, pero ya saben que la información continúa aquí en Navarra Televisión. Que pasen una muy buena tarde. Adiós.